Buenas noches. ¿Trajeron su Biblia? Bueno, vienen armados. Es la espada del Espíritu Santo, la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Sí? La palabra de Dios es pan. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, hoy nos vamos a alimentar con la palabra de Dios. Estamos meditando, reflexionando sobre el Evangelio según San Marcos. Ya llevamos 11 capítulos. Estamos por terminar el capítulo número 12. Este capítulo tiene 7 temas. Parábola de los viñadores homicidas, ya lo vimos. El tributo debido al César, ya lo vimos. ¿Alguien se acuerda una frase que Jesús dijo ahí? Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ahorita ustedes le están dando a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? La resurrección de los muertos, ¿se acuerdan de una frasecita de ahí? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, ¿sí? El mandamiento principal, ¿se acuerdan de alguna frasecita? Cuando le preguntaron a Jesús, Maestro, ¿cuál es el primer mandamiento, el más grande? ¿Y qué les dijo? Amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo semejante al primero, dijo, ¿verdad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nos faltan estos 3 temas. ¿De quién desciende el Mesías? Bueno, fíjense que Jesús siempre estaba en controversia con la gente religiosa de aquel entonces. ¿Quiénes eran la gente religiosa de aquel entonces? Los escribas, los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, ¿sí? Y entonces ellos estaban de alguna manera, especialmente los escribas, que eran los especialistas en las Sagradas Escrituras de aquel entonces, estaban buscando alguna falla de Jesús para echársela en cara y para desmerecerlo, para decirle, pues tú no eres nadie, tú no eres el profeta, no vienes de Dios, tienes muchos errores. Entonces siempre estaban buscando, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ahí, el tributo debido al César, fue una prueba que le pusieron, le dijeron, ¿es lícito que paguemos el impuesto a los romanos? Nosotros somos judíos, le debemos todo a Dios, ¿por qué le vamos a dar a los romanos? ¿Tú qué dices? Nosotros que hubiéramos dicho, pues quién sabe, ¿verdad? Entonces Jesús le pide la moneda. Entonces, Jesús va respondiendo. La resurrección de los muertos, ¿se acuerdan también que le dijeron? Nosotros los saduceos, fueron los saduceos, ellos no creían en la resurrección de los muertos. Y le dijeron a Jesús esto, en la ley de Moisés dice que si una mujer se casa y no tiene descendiente, uno de los hermanos se puede casar con ella porque tiene que tener descendencia, nuestra familia. ¿Se acuerdan de eso? Y les dijeron, a ver Jesús, no hay resurrección de los muertos, porque ¿qué pasa? Si una familia tiene 7 hermanos y entonces se muere el primero y se casa con el segundo, y se muere el segundo y se casa con el tercero y así hasta el 7º, y entonces si hubiera resurrección, ¿con quién se va a casar? ¿Con quién se quedaría si estuvo casado con 7? ¿Se acuerdan? Bueno, y el mandamiento principal también, lo querían casar en alguna falla, a ver cuál es el mandamiento principal. Pero Jesús no vino a enseñarnos solamente para estar corrigiendo nuestros errores o respondiendo nuestras preguntas. Él viene a traernos una verdad, una revelación de cosas que todavía no conocemos. Jesús, podemos decir que él tuvo 4 ministerios. Ministerio significa servicios, 4 acciones, 4 formas de trabajar. Mire, la primera, enseñar. Vemos a Jesús siempre enseñando. La segunda, lo vimos hoy en el Evangelio de este día, sanar. Hoy el Evangelio de este día nos habla de la sanación de la suegra de Pedro. Otro ministerio es liberar, eso lo vimos creo que fue ayer.
que se le presentó una persona con un espíritu inmundo y Jesús le dijo, cállate, sal de él. Vino a liberar. ¿Y el cuarto? ¿Orar? Cerca. La cuarta fue discipular, formar discípulos. ¿Por qué? Porque él sabía que su periodo iba a ser corto acá y su misión era muy importante y tenían que continuarla los apóstoles. Por eso él escogió 12 apóstoles para que continuaran su misión. ¿De acuerdo? Y eso lo vemos en Lucas capítulo 4, verso 18. No me acuerdo, también en estos días salió en la lectura del Evangelio. Dice Lucas 4, 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha enviado a dar la buena nueva a los pobres, es enseñar, dar la vista a los ciegos, curar, libertad a los cautivos, liberar, ¿verdad? Y luego instaurar el reino de Dios. Pero ¿cómo va a instaurar si él se va a ir? A través de la iglesia, que es el reino de Dios aquí en la tierra ahorita. Entonces la iglesia tiene que estar transmitiendo esa buena nueva para formar el pueblo, el nuevo pueblo de Dios. Bueno, entonces Jesús dice, bueno, ustedes saben mucho de las Escrituras, pero les falta todavía. Y les va a decir algo que ellos no entendían y dice así, este tema, Cristo, Hijo y Señor de David. Estamos en el capítulo 12, verso 35. Dice, Jesús tomando la palabra, mientras se enseñaba, vemos ahí su ministerio, ¿verdad? Dice, enseñaba ¿dónde? En el templo. ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? ¿Y el Cristo era hijo de David? ¿Y se acuerdan que hasta le gritaban, Jesús, hijo de David? Y él sí hacía caso, ¿verdad? Volteaba. Entonces, al decir, es hijo de David, quiere decir que es descendiente de David, pero hasta ahí se limitaba el conocimiento que los escribas tenían. No tenían el conocimiento de que no solamente era descendiente de David, que estaba por encima de David. Eso no lo alcanzaban a ver. Y entonces Jesús aquí les va a explicar. David mismo, movido por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Eso es un salmo. Es el Salmo 110, en el versículo 1. ¿Quién dijo eso? David. Se cree que David escribió la mayoría de los salmos. En la tradición judía le otorgan a David como si él escribiera todos los salmos. ¿Pero David escribió todos los salmos? No los escribió todos los salmos. Otros fueron escritos por Moisés y por otras personas. Pero se va caracterizando a un autor, a un personaje como el autor de esa línea de escritos. Por ejemplo, todos los libros de sabiduría que hay en la Biblia se le atribuyen a Salomón, aunque Salomón no los haya escrito todos. A ver, díganme los libros sapienciales, que ustedes se acuerden. Libros sapienciales del Antiguo Testamento. Sí, se le otorgan a Salomón, pero no todos son de Salomón. Por ejemplo, el libro de sabiduría. ¿Hay otro libro sapiencial? Para que se hagan sabios. ¿No? Eclesiástico, Proverbios, Números, ¿no? Los libros sapienciales. Está Eclesiastés también. Fíjense, es muy interesante puse con rojo, movido por el Espíritu Santo. Jesús ahí está confirmando que la Escritura es inspirada por el Espíritu Santo. Dice, y David mismo dijo, David escribió porque se le ocurrió. No, movido por el Espíritu Santo. Todas las Escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, las personas escribieron movidas por el Espíritu Santo. Muchas veces ellos ni cuenta se daban que era el Espíritu Santo que les estaba inspirando a escribir eso. Y muchas veces sí tenían la revelación que Dios les decía, escribe esto, escribe lo que ves, escribe lo que escuchas.
Bueno, entonces busquen en su Biblia, segunda de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16. Esa cita, ¿se acuerdan que al final de cada explicación les digo, oye, apréndanse una cita de la Biblia? ¿Verdad? Ahorita les voy a preguntar a ver quién hizo la tarea. Nah. Bueno, esta cita es de esas citas que hay que aprender. Segunda de Timoteo 3:16. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Toda escritura es útil, es inspirada por Dios y útil para enseñar, arguir, corregir, educar, formar, redarguir. Fíjense, entonces Jesús está haciendo lo que dice la Escritura, está enseñando y está corrigiendo, ¿verdad? Porque a veces a nosotros nomás nos gusta que nos enseñen, pero que nos corrijan, no nos gusta. A nadie le gusta, ¿verdad? Normalmente no. ¿O sí les gusta que los corrijan? Sí. Me dice por aquí, alguien dice, ya estoy acostumbrado. No. Dice, el mismo David le llama Señor. ¿Cómo entonces puede ser hijo suyo? La muchedumbre le oía con agrado. A ver, fíjense que aquí es muy interesante. ¿Qué es la teología? Teo, Dios. Logía, estudio, ¿verdad? Bueno, la teología nos hace desmenuzar de la palabra de Dios enseñanzas que a veces no vemos a simple vista. Por ejemplo, aquí ustedes descubren la Trinidad. Ahí está la Trinidad. A ver, dijo el Señor a mi Señor. ¿Quién es el primer Señor? Dios Padre. Dijo en el Antiguo Testamento más claro, porque el texto original de Salmo 110:1 dice, dijo Yahvé a mi Señor. Entonces, el Padre y a mi Señor, ¿quién es mi Señor? Jesús, la segunda persona. Y arriba dice, movido por él, Espíritu Santo. ¿Ya descubrieron la Trinidad? Sí estaba, ¿verdad? Pero a simple vista no la vemos. Bueno, el texto es muy bonito. Dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Es decir, el que va a estar a la diestra de Dios. ¿Quién es el que está a la diestra de Dios? Es Jesús. Es Jesús. Y Filipenses capítulo 2, versículo 9 dice que el Señor, el Padre, a Jesús lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en los abismos, ¿verdad? Entonces, ese es el lugar principal. Jesús está a la diestra del Padre. Si el mismo David le llama Señor, entonces ¿puede ser hijo suyo? Pues así no es su hijo, es descendiente. Pero entonces también no somos el descendiente de David, es superior a David. Y la gente le oía con agrado. Si tú quieres recibir la palabra de Dios, una actitud muy importante es tener agrado. Agrado por la palabra de Dios y agrado por escucharla. Si de repente te fastidia, si tú vas a una parroquia y dices, ay, me enoja ese lector, y no sé, ¿le entiende? Si yo de repente soy muy crítico para todo, entonces yo mismo bloqueo la enseñanza que Dios me quiere dar. Señor, dame la gracia de escuchar con agrado tu palabra.